¿Cómo distingo si es la voz de mi ego haciéndose pasar por el Espíritu Santo porque es ingenioso el ego? ¿Cómo distinguir la voz del ego y la del Espíritu Santo? Bien, esta es una lección que se va aprendiendo poco a poco, paso a paso, despacito, despacito, a través de un buen inicio que es la 49. Primeramente, la voz de Dios te habla durante todo el día y es muy posible escucharla. Y escuchar la voz de Dios no tiene por qué interrumpir tus actividades normales. Hay una parte de tu mente donde reside la verdad y que está con Dios en todo momento. Pero hay otra parte de tu mente, que llamamos ego, que se relaciona más bien con todo el mundo. Y esa es la parte que está distraída, desorganizada e insegura. Entonces, de entrada aquí ya tienes elementos, amigo. La voz del ego es distraída, desorganizada e insegura. Son elementos de la voz del ego. Si tú estás pensando de forma distraída, desorganizada e insegura, es obvio que estás pensando desde la parte de tu mente que no está utilizando la comunicación con Dios. Pero la parte de tu mente que sí la usa está en reposo y tiene seguridad. Es la única parte que realmente existe. Nos está diciendo aquí que la voz del ego realmente no existe. La escuchamos porque nos negamos la voz de Dios, pero no existe. La voz del ego es una loca ilusión, frenética, perturbadora. No tiene realidad. Así que lo que puedes hacer es que cuando detectes esa voz que es de nuevo el obstáculo que te impide amarte, trata de no prestarle oídos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú no le prestas oídos a alguien, no es que literalmente te los quitas y te voy a prestar mi oído, ¡pac! Aquí está. Pues no, obviamente no. Es una frase que ocupamos para decir no te voy a parar bolas, no te voy a poner atención, no voy a estar comprendiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Es una frase que significa no le daré atención. Así que lo primero que nos dice la lección es trata de no pararle bolas a la voz que representa lo frenético y lo perturbado, lo distraído y lo desorganizado e inseguro que puede ser tu mundo o tu vida. Trata de no prestarle oídos. Ahora, trata también de identificarte con la parte de tu mente donde la quietud y la paz reinan. O sea, en ese momento que llegue toda esa carga del mendigo ego, puedes decirle, ahorita no, joven, ahorita no, pase después, ahorita no, porque quiero escuchar la voz de mi creador. Así que, ahorita no, sacas tu látigo del perdón y le das un latigazo en las nalguitas al ego, para que vaya a ver si ya puso la puerca. Pero tiene que haber una sustitución. Hay estudiantes que solamente dicen, me llegó la voz del ego y ya no pude hacer otra cosa, me quedé allí. Pero la lección te dice, si te llega la voz del ego, inmediatamente ignórala y te vas a la voz que representa el amor. Trata de identificarte, es una cosa de identificación. Trata de oír la voz de Dios llamándote amorosamente, recordándote que el Creador no se olvidó de su Hijo. O sea, este es el método. Voy a pensar que Dios no se olvidó de mí. Listo. Entonces, cada vez que llega el ego a jorobarte con que eres culpable, eres una mala persona, no vas a poder salir adelante, nadie te quiere, todos te odian, mejor cómete un gusanito. Cada vez que pase eso, le dices a tu mente, no quiero olvidar que Dios me sigue amando. Recuerdo que Dios me sigue amando. Y ya, aquí viene toda la práctica, querido amigo, que te va a llegar o te va a llevar a que poco a poco escuches esta voz que se está comunicando contigo las 24 horas. Es de hecho una voz que está constantemente, más que la del ego. La del ego parece ir y venir, pero la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo está eterna contigo.
Cuando ya la aprendes a escuchar es cuando descansas escuchando esta voz. Al principio hay que tener cierto esfuerzo porque tenemos todo un hábito pernicioso que nos lleva a considerar que la voz del ego es más que la de Dios. Pero eso sería una incongruencia, porque entonces Dios está sometido al ego. Y si el curso plantea que Dios es el creador y el ego no existe, cuando estoy escuchando la voz del ego, tengo que recordar, lo siento, pero no te puedo hacer caso porque no existes. Quiero escuchar la voz de Dios que sí existe. Pero si no le dices eso, nada más dices, no existe, soy de palo, tengo orejas de pescado, tampoco va a funcionar, porque tu mente se queda esperando una respuesta sustitutiva. Por eso, no existes, pero esto sí. No es esto, pero esto sí. Tiene que haber las dos partes, querido amigo. ¿Qué te parece? Déjame aquí tus comentarios al respecto.